Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal Ñuka Quichua, donde el aprendizaje del idioma quichua está a la orden del día. Algunas personas me habían pedido que haga un video explicando sobre los números en quichua, por esa razón es que he hecho esto. Así es que espero que sea de su agrado, y si ustedes desean suscribirse para que sigan aprendiendo más, les invito a que lo hagan, y de esa forma no se pierden ningún video que voy subiendo cada fin de semana en este caso. Vamos a ver entonces ahora sí los números. Yupaykuna. Los números en quichua se dice yupaykuna. Así es que vamos a empezar con el video. Como les decía, tenemos acá nosotros los números en quichua. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos del 1 hasta el 10. 1 se dice en quichua shuk, 2 ishkay, 3 kimsa, 4 chusku, 5 pichka, 6 sukta, 7 kanchis, 8 pusak, 9 iskun y 10 se dice chunga. ¿Sí? Ahora vamos a leer lo recorrido. Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichika, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga. Entonces tenemos aquí los números del 1 al 10. Les puse de colores para que ustedes puedan aprender de mejor manera, porque para ir desde el 11 al 20 y de 20 en adelante se utilizan los mismos números, la misma terminología, si se puede llamar así. Por lo tanto, si es que ustedes se saben del 1 al 10, ya pueden saber el resto de los números. Vamos a ver, voy a darle la razón a continuación. Aquí tengo yo ya desde 11 en adelante. Aquí tengo, como ustedes pueden ver, desde el 11 hasta el número 20. Entonces, ya para yo decir 11, ustedes acuérdense que en la anterior diapositiva estaba 10, era chunga. Entonces en todas yo pongo la representación del 10, chunga. Por esa razón es que repite aquí en todas, si se pueden fijarse acá, porque el 10 aquí, el 1 representa el 10, está chunga. Entonces se va modificando únicamente el número que le sigue, en este caso 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Por esa razón es que 11 se dice chunga shuk, 12 chunga ishkay, 13 chunga kimsa, 14 chunga chusku, 15 chunga pichka, 16 chunga sukta, 17 chunga kanchis, 18 chunga pusak y 19 chunga iskun. ¿Sí? Los colores son los mismos que vimos en la anterior diapositiva del 1 al 10. Lo único que varía es que aquí anteponemos chunga porque representa el número 10. Ahora, para yo decir o para mencionar, referirme al número 20, yo pongo únicamente ishkay chunga. El ishkay que representa el número 2 y el 0 viene a representar chunga, el 10. Por lo tanto, es como si estuviéramos diciendo 210. Es ishkay chunga, el número 20. Así es que vamos a ver a continuación cómo se dice ya desde el 20 en adelante. Tengo aquí 21 y 22 hasta el número 30. Entonces aquí, de la misma manera, únicamente anteponemos lo que representaba el 20, es decir, ishkay chunga, y el resto se va repitiendo lo mismo. Si se fijan aquí, se va repitiendo lo mismo, los números del 1 al 10 que vimos en el principio. Únicamente anteponemos ishkay chunga, que viene a ser la representación del número 20. Por lo tanto, ishkay chunga shuk es 21, ishkay chunga ishkay es 22, ishkay chunga kimsa es 23, ishkay chunga chusku es 24, ishkay chunga pichika es 25, ishkay chunga sukta 26, ishkay chunga kanchis 27, ishkay chunga pusak 28,
ishkay chunga iskun 29. No es tan complicado, ¿no es cierto? Ahora, para referirme al número 30, como aquí yo tengo ishkay que representaba el número 2, acá yo cambio por kimsa porque acá tengo el número 3 y el 0 sigue representado por chunga, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo kimsa chunga, que es el 30. Y si yo quiero decir 31, únicamente sigo acá kimsa chunga shuk, kimsa chunga ishkay y sucesivamente. Y así yo puedo ir contando hasta el número 40. Si yo quiero decir 41, únicamente aquí aumento shuk 1, ¿de acuerdo? Y si quiero decir 42, chusku chunga ishkay, y así llego al 50. Y de la misma manera, si quiero decir 51, simplemente aquí aumento shuk, ishkay, kimsa, chusku y así sucesivamente hasta el 59, porque ya del 60 tengo acá sukta chunga. Y así puedo ir mencionando los números desde el 70, 80, 90. Ahora, para mencionar el número 100 ya no utilizamos estos, sino recién aparece nueva palabra que es patsak. 100 en quichua es patsak. Y así sucesivamente puedo ir contando. Patsak shuk, que sería 101. Patsak ishkay, que sería 102. Y así. Para llegar al 200, ishkay patsak. Y voy contando de la misma manera. No es tan complicado. Con que yo me sepa del 1 al 100, ya es muy bueno, porque 200 y como tenemos acá el 1000, que es guaranga, rara vez se utiliza ya en la actualidad en quichua, pero para saber yo les he puesto aquí para que ustedes puedan aprender y sepamos todos. Y también que acá dice 1.000.000, que es uno, ¿sí? El resto es lo mismo, pueden ustedes ir variando de acuerdo al número que ustedes deseen saber. Más adelante vamos a hacer unos pequeños ejercicios para ver si hemos aprendido o no. Tengo a continuación entonces lo que les comentaba hace rato sobre unos ejercicios que vamos a ver si logramos resolverlas o no. Vamos a ir contando en quichua. Aquí tengo unos animalitos más otra cantidad de animales e igual vamos a ver si nosotros logramos en quichua dar una respuesta. Vamos contando en quichua: shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichika, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga. Tengo chunga. ¿Cuánto era chunga? Si usted dijo 10, es correcto, chunga es 10. Entonces tenemos aquí 10 mariposas. Vamos a contar ahora los pajaritos: shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskun. ¿Cuánto era iskun en quichua? Si usted dijo 9, también es correcto. 9 en quichua es iskun. Entonces teníamos acá 10 más 9. Vamos a ver cuánto es la respuesta en quichua. 10 más 9, digamos es 19. Pero en quichua, ¿cómo sería? 19 en quichua, ¿cómo es? Vamos a ver. Es chunga iskun. Si usted estaba ya pensando en esa cantidad o en esas palabras, muy bien, hemos aprendido correctamente. Chunga iskun es 19. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejercicio. Tenemos acá ahora flores. Vamos a contar de la misma manera como en el caso anterior en quichua: shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak. Pusak, ¿cuánto es? Correcto, es 8. 8 en quichua es pusak. Más. Vamos a contar lo mismo ahora. ¿Cuántas mariposas tengo? Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichika, sukta, kanchis, pusak. Lo mismo, 8, ¿no es cierto? 8 más 8, ¿cuánto creen que es en quichua? Algunos ya han de pensar que es 16, pero en quichua la cosa. ¿Cuánto es en quichua 16?
Chunga Sukta. Si usted pensaba ya en Chunga Sukta o ya estaba mencionando eso, correcto, estaba muy bien. Ahora vamos a ver ya números más altos. Por ejemplo, aquí tengo 25 más 10. Si yo quiero transformar esto a quichua, únicamente yo digo Ishkai Chunga Pichka. ¿Se acuerdan? Y 10 era Chunga. 25 más 10, ¿cuánto creen que es en quichua? Porque en español sabemos que es 35, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver en quichua cuánto es. Dice Kimsa Chunga Pichka. Kimsa Chunga Pichka es 35. Si usted pensó en ese número, correcto, y más aún si pudo hacerlo en quichua. Vamos a ver otro. Acá tengo el 12 más 30. El 12 sería en este caso Chunga Ishkai más 30, que en quichua viene a ser Kimsa Chunga. 12 más 30, ¿cuánto sería? Si lo hacemos rápidamente es 42, pero en quichua 42, ¿cómo sería? El 40, ¿cómo le poníamos? Chusku Chunga. Y el 2, Ishkai. Entonces sería Chusku Chunga Ishkai. Vamos a ver si la respuesta es así. Muy bien, está tal como nosotros lo pensamos. Chusku Chunga Ishkai. Vamos a ver otro número. Aquí dice 50 más 50. 50 en quichua, ¿cómo era? El 5 antes que nada es Pichka. Y el 0 que representaba era Chunga, sería Pichka Chunga. Más Pichka Chunga, en este caso 50 más 50 sería 100. Pero 100 en quichua, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pueden revisar, retroceder el video para que puedan aprender. Pero si ya lo saben, 100 en quichua es Patsak, ¿no es cierto? Y por último tenemos otra cantidad que es 50 más 21. La respuesta en este caso es 71. Pero ¿cuánto sería 71 en quichua? El 7, 70 primero. 70 sería Kanchis Chunga y 1 Shuk. Kanchis Chunga Shuk. Y correcto, el resultado es Kanchis Chunga Shuk. Para que ustedes se fijen muy bien ya cómo yo puedo ir descifrando en quichua números altos, también puse esta diapositiva para que entiendan mejor. Por ejemplo, aquí dice 574. Así literalmente traducir 574 a quichua es un poquito complejo, pero yo he puesto aquí para que ustedes puedan descifrarlo. Por ejemplo, yo tengo que ir para mencionar números altos, primero debo ir por 500. En este caso sería Pichka Patsak. ¿Por qué Patsak? Porque está representando el 100, ¿no es cierto? Por eso es Pichka Patsak. Acá estamos representando de 10. Entonces sería Kanchis Chunga Chusku, ¿no es cierto? Si leo todo, digo Pichka Patsak Kanchis Chunga Chusku. Al decir todo ello, estoy mencionando el número 574 en quichua. Vamos acá de nuevo, 246. Para eso yo pongo el primero 200 acá, 40 acá y el 6 por último. 200 sería Ishkai Patsak, 40 Chusku Chunga y 6 Sukta. Entonces leo únicamente Ishkai Patsak Chusku Chunga Sukta, 246. Y de la misma forma, si yo tengo números de 4 cifras, ya de 1000, en este caso es lo mismo. Le separo 1982. Mientras que 1000 en quichua era Waranga, 900 viene a ser Iskun Patsak, 80 Pusak Chunga y 2 Ishkai. Entonces simplemente solo tengo que unir Waranga, Iskun Patsak, Pusak Chunga, Ishkai. Aquí es la H, ¿sí? Y acá, en el año que estamos nosotros ahora mismo, 2018, sería Ishkai Waranga. No le pongo nada acá porque únicamente tengo el número 18, no tengo nada acá. Por eso es, pusiera aquí si estuviera a lo mejor 2118, el 100 que representa el 100, ¿no es cierto? Pero como no lo está solo 18, entonces pongo Ishkai Waranga Chunga Pusak.
2018. Como les decía, con que nosotros nos sepamos del 1 al 100 ya es muy bueno, porque estos números ya son muy altos y rara vez nosotros lo aplicaremos en quichua. Con que nosotros nos sepamos del 1 al 100 es más que suficiente, es muy bueno, porque esos números son los que más se utilizan. Así es que, ya como para ir terminando, tengo aquí algunos ejemplos de conversaciones, diálogos, preguntas en sí en quichua, que también utilizan números para dar respuesta a eso. Por ejemplo aquí, Mashna Watata Charingue dice ¿cuántos años tienes? Entonces si por ahí no sabían preguntar cuántos años tienen en quichua, ahora ya lo saben, pueden preguntar a sus familiares, a sus amigos, o sorprenderle a alguien por ahí, decirle Mashna Watata Charingue, para que digan wow, ¿y eso qué significa? Y usted a su vez puede enseñar quichua a sus amigos. En este caso, si alguien me pregunta Mashna Watata Charingi, yo respondo Ñuka Chunga Watata Charini. Yo tengo 10 años. ¿De acuerdo? Otra pregunta dice Mashna Yamata Michingi. ¿Cuántos borregos pastas? Respondo Ñuka Chunga Kimsa Yamata Michini. Yo pasto 13 borregos. Entonces ustedes pueden ir aquí, si quieren aprender aún más, ir modificando respuestas para que vean ustedes si están haciendo bien o están haciendo mal. En caso de que están haciendo mal, pueden, como les decía, retroceder el video y pueden ir aprendiendo mucho mejor. Y otra última pregunta que dice Pai Mashna Waukita Charin. Dice ¿cuántos hermanos tiene él? A lo que responde Pai Pichka Waukita Charin. Él tiene 5 hermanos. Así es que ese es el video que quería compartir con ustedes. Espero, como ya les dije al inicio, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido más que todo. Si tienen alguna duda sobre algún número o quieren saber si está bien escrito alguna cantidad, pueden escribir en comentarios y yo con gusto estaré dando respuesta a los comentarios que ponen ustedes. Espero que se suscriban al canal y a su vez compartan, comenten y inviten también a sus compañeros, a sus amigos, familiares, principalmente a los que necesitan saber el idioma, para que entre todos sigamos fortaleciendo el canal y a su vez el idioma quichua. Así es que, como les decía por última vez, espero les haya gustado. Conmigo nos vemos en el siguiente video. Chau chau.